Soy chilena, po. Así que háblame en chileno. ¿Me escuchas? Soy chilena. La voz aguda y cortante de la mujer atravesó la cabina del vuelo internacional como un cristal al romperse. Los pasajeros, que hasta ese momento se adormecían en el murmullo monótono de los motores, se giraron en sus asientos al unísono. La atmósfera se congeló al instante. La mujer que gritaba, de unos 30 y tantos años y de rasgos latinos, se encaraba con un auxiliar de vuelo con una ferocidad que sugería que ella era la encarnación misma de la justicia absoluta. Sin embargo, apenas unas horas más tarde, se revelaría una verdad impactante que dejaría atónitos tanto a los pasajeros como a la tripulación: la mujer que se autoproclamaba chilena, en realidad, no lo era. El vídeo de aquel incidente no tardó en hacerse viral en las redes sociales, escalando hasta convertirse en tema de debate en un popular programa de entrevistas en Argentina. La conductora del programa, con una convicción férrea, declaró que ese comportamiento era la verdadera cara de los chilenos. Pero el guión del programa estaba a punto de dar un vuelco inesperado. Cuando los invitados comenzaron a exponer ciertos hechos, la trama se desvió por un camino imprevisto, y el rostro de la presentadora se transformó, perdiendo su color y su arrogancia segundo a segundo. ¿Por qué aquella mujer se hizo pasar por chilena? ¿Y por qué este video desató una controversia tan masiva en Argentina? Para entenderlo, debemos desentrañar los hilos ocultos de esta historia. El escenario era el set de Pulso Global, un programa de debate online que gozaba de gran popularidad en Argentina. Esa tarde, incluso antes de que las cámaras comenzaran a grabar, una extraña energía, una mezcla de tensión y fervor patriótico, flotaba en el ambiente del estudio. Sentada en el centro, como una reina en su trono, se encontraba la estrella del programa, Valentina. Con su mirada penetrante y sus gestos grandilocuentes, se había ganado una legión de seguidores gracias a sus encendidos discursos nacionalistas, que defendían la supuesta supremacía argentina en la región. Compatriotas, ¿son ustedes realmente conscientes del prestigio que tiene hoy nuestro pasaporte argentino en el mundo?, comenzó Valentina, con un tono henchido de orgullo. Su voz resonaba en el estudio, pulcra y desafiante. De inmediato, el chat en vivo que corría por una pantalla lateral explotó en un torrente de apoyo. Así se habla, vale. Dals con todo. El pasaporte argentino ya no le tiene nada que envidiar a nadie, ni siquiera a los europeos. ¿Chile? Ja, sí, eran fuertes antes, en el pasado. Los comentarios, como una marea digital, reforzaban cada una de sus palabras, alimentando su ego y el fervor colectivo. Valentina, envalentonada, subió el tono. Hoy en día, el pasaporte argentino se está convirtiendo en un objeto de deseo. Les aseguro que en pocos años llegará el día en que los chilenos nos rogarán: por favor, yo también quiero un pasaporte argentino. Sus palabras estaban cargadas de una confianza inquebrantable, su rostro, iluminado por los focos, brillaba con la luz de una victoria que daba por sentada. Sin embargo, las expresiones de los dos invitados sentados frente a ella contaban una historia muy diferente. El primero era Clark, un analista de políticas turísticas de origen británico. Su cabello corto y canoso, su traje impecable de corte clásico y su hablar pausado y suave contrastaban con su reputación de ser un hombre irónico y mordaz. Mientras escuchaba las grandilocuentes afirmaciones de Valentina, levantó una ceja de forma casi imperceptible, y una mueca ambigua, que podría interpretarse como una sonrisa burlona, se dibujó en sus labios. A su lado se encontraba Isabella, una ex jefa de cabina de una prestigiosa aerolínea europea. Su sonrisa serena y su manera respetuosa de hablar la habían hecho muy popular en el circuito de debates. Pero detrás de esa calma aparente, sus ojos brillaban con la agudeza que le habían dado años de experiencia en vuelo, una mirada penetrante que no se dejaba engañar por discursos vacíos. Aunque asentía cortésmente a las palabras de Valentina, su mirada permanecía fría y analítica, como si estuviera evaluando la situación desde 30.000 pies de altura. Y fue entonces, en ese preciso instante, cuando el guión que Valentina creía dominar se preparaba para un giro dramático que congelaría su sonrisa triunfante. Todo comenzaría con una sola frase, pronunciada por el flemático caballero británico. El ímpetu de Valentina parecía imparable. La era del glorificado pasaporte chileno ha llegado a su fin.
Ahora es el turno de Argentina. Esto es evidente para cualquiera que quiera ver la realidad, proclamó, con el aire de quien se sabe ganador. Cada una de sus sentencias será recibida con una nueva oleada de elogios en el chat. Totalmente de acuerdo. Chile ya no puede alcanzarnos. Nuestra Vale siempre nos da una dosis de realidad. ¡Qué genia! Tanto Clark como Isabella habían mantenido hasta entonces una actitud pasiva, sonriendo y asintiendo, aparentemente respetuosos con la atmósfera del programa. Pero todo cambió en el momento en que Clark bajó la mirada hacia la mesa, suspiró levemente y rompió el silencio que él mismo había ayudado a mantener. El flujo de la conversación se detuvo en seco. Señores, hay un pequeño detalle que me inquieta, dijo con su característico y educado acento británico. Su tono era sereno, pero la frase que siguió hizo que el estudio entero, y seguramente miles de espectadores en sus casas, se quedaran helados. Ustedes sabían que es bastante común que los argentinos se hagan pasar por chilenos en el extranjero. El aire en el estudio cambió de forma palpable. Fue como si el calor de los focos se hubiera concentrado y solidificado, volviendo la atmósfera densa y pesada. La sonrisa de Valentina se petrificó en su rostro. Fue lo único que pudo articular, un sonido ahogado que por un instante perdió toda la agudeza y la confianza que la caracterizaban. Clark, imperturbable, continuó con la misma expresión tranquila. Y no solo eso. Los intentos de fraude utilizando pasaportes chilenos falsificados han sido detectados en numerosas ocasiones, tanto en el pasado como en el presente. Este es un hecho sobradamente conocido a nivel internacional. El pánico se reflejó en los ojos de Valentina. En su rostro se dibujaba la confusión de quien se enfrenta a un giro argumental completamente inesperado. En el guión que sostenía en sus manos, no había ninguna respuesta preparada para esa pregunta. Y el vídeo que Clark estaba a punto de mostrar terminaría de secuestrar por completo el control que ella creía tener sobre el programa. Clark tomó su smartphone, lo colocó sobre la mesa frente a Valentina y lo activó con un movimiento pausado. Este es un vídeo que todos los funcionarios de aeropuertos del mundo ven durante su capacitación. Es un caso del año 2005. Creo que debería verlo, Valentina. En el instante en que el título del vídeo apareció en pantalla, Isabella, la ex jefa de cabina, asintió levemente. El vídeo de capacitación de Border Security. Cualquiera que haya trabajado en un aeropuerto lo conoce de memoria. La escena nos transportaba al Aeropuerto Internacional de Miami en el año 2005. Una mujer, supuestamente japonesa en el guión original, ahora era presentada como una ciudadana chilena que había levantado sospechas en el control de inmigración y había sido llevada a una sala de interrogatorios. Estaba sentada al borde de la silla, aferrando su pasaporte con fuerza, con una expresión de nerviosismo que no podía disimular. Pero el momento clave llegó cuando el oficial de inmigración comenzó a hacerle preguntas en un perfecto español chileno. La atmósfera de la sala se volvió eléctrica. La mujer se quedó completamente en silencio. Apenas parpadeaba. El oficial insistía con más preguntas, pero solo obtenía silencio como respuesta. Probó en inglés, en portugués, pero ella no reaccionaba. Claramente sospechoso, comentó Isabella desde el estudio, con su voz tranquila y profesional. Si fuera realmente chilena, al menos entendería las preguntas, aunque estuviera nerviosa. La falta total de reacciones, entre el personal de aerolíneas, una señal de alarma clásica. El oficial en el vídeo, finalmente, tomó el pasaporte de la mujer y lo colocó bajo una lámpara de luz ultravioleta. Una parte de la página de datos personales, bañada en la luz azulada, brilló de una forma antinatural. Bajo la luz, los rastros de productos químicos formaban un patrón irregular, una reacción anómala que era evidente para cualquiera. Es un reemplazo de fotografía, sentenció Isabella de inmediato. En la época anterior a los chips biométricos, los pasaportes chilenos eran un objetivo frecuente de falsificación. Pero por muy buena que sea la manipulación, siempre deja rastros. El oficial en el vídeo entonces pronunció la sentencia, corta y demoledora: este pasaporte es falso. En el instante en que esas palabras resonaron en la pequeña sala, los hombros de la mujer temblaron visiblemente. Finalmente, rompió su largo silencio. Lo compré en Buenos Aires, confesó.
No lo dijo en español chileno, sino con un inconfundible acento porteño. El oficial le preguntó dónde lo había comprado y por qué. Con una voz apenas audible, como la de una niña asustada, respondió: quería trabajar aquí. Por eso lo hice. Pero la expresión del oficial no se inmutó. La entrada con un pasaporte falsificado no está permitida. Usted será deportada de inmediato. El vídeo continuaba con una entrevista a un supervisor del aeropuerto. Este es uno de los métodos más comunes entre los ciudadanos argentinos. Los pasaportes chilenos se venden a precios muy altos en el mercado negro, y sospechamos que detrás de todo esto hay redes criminales muy organizadas. Cuando esa frase se escuchó, un silencio sepulcral se apoderó del estudio. Del rostro de Valentina había desaparecido por completo cualquier atisbo de superioridad. Ella, que momentos antes se jactaba de la primacía del pasaporte argentino, ahora no podía hacer más que bajar la mirada, sin una sola palabra que decir. Clark detuvo el vídeo y se giró hacia ella. Valentina tomó aire con dificultad, como si le faltara el oxígeno. Pero esa es una historia de hace casi 20 años, ¿no? La Argentina de hoy es muy diferente. No puede usar un ejemplo tan antiguo para atacarnos. Fue la única defensa que pudo improvisar, y su voz tembló ligeramente al hacerlo. El chat en vivo reaccionó al instante, acudiendo en su rescate. Es verdad, ese vídeo es viejísimo. El pasaporte argentino ahora es poderoso. Sacar a relucir un caso del 2005 es jugar sucio. Valentina, sintiendo ese respaldo, intentó recomponer su expresión y miró a Clark con un renovado, aunque frágil, desafío. Señor Clark, si vamos a hablar de la Argentina actual, tiene que presentar ejemplos más recientes para que el debate sea justo, ¿no le parece? En ese preciso momento, Isabella, que miraba su propio smartphone, ladeó la cabeza con curiosidad. Pues no hace falta irse tan lejos. Hubo un incidente muy similar hace poco tiempo. En España, en 2025. La expresión de Valentina se congeló de nuevo. El chat en vivo, que segundos antes bullía de indignación, se sumió en un silencio expectante. Isabella proyectó la pantalla de su teléfono en el monitor del estudio. Aparecieron varias noticias publicadas apenas unos meses atrás. El contenido era tan sorprendente que dejaba sin aliento. En abril de 2025, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, varios ciudadanos argentinos habían sido arrestados durante 3 días consecutivos por intentar entrar a España usando pasaportes chilenos falsificados. El primer caso fue un hombre argentino, detectado por irregularidades en su documentación y detenido en el acto. Al día siguiente, 2 mujeres argentinas intentaron la misma jugada y fueron capturadas. Pero el caso más extraño fue el del cuarto individuo. Un hombre, a punto de embarcar en un vuelo con destino a Irlanda, fue requerido por un oficial. En el instante en que se sintió descubierto, salió corriendo. Abandonó su equipaje, su pasaporte falsificado y todo lo demás en el suelo y huyó del aeropuerto. Valentina tragó saliva. Pero la historia no terminaba ahí. Al día siguiente, el mismo hombre reapareció en el aeropuerto. Y no solo eso, antes de volver, había ido a una comisaría de policía a denunciar la pérdida de su pasaporte. Su intención era alegar que él no era el hombre que había huido el día anterior, sino que alguien le había robado su identidad. La excusa era tan absurda que hasta Clark abrió los ojos con asombro. Sin embargo, durante la inspección le encontraron otro pasaporte chileno falsificado, así que terminó arrestado igualmente, concluyó Isabella con una calma demoledora. La policía local había emitido un comunicado que ella procedió a leer. Se sospecha firmemente de la existencia de una red organizada detrás de estos intentos de ingreso ilegal. Era exactamente la misma conclusión que la del supervisor del aeropuerto de Miami, 2 décadas antes. Un silencio pesado y denso cayó sobre el estudio. El rostro de Valentina estaba pálido, su actitud desafiante se había desvanecido por completo. La punta de sus dedos temblaba levemente mientras su mirada vagaba perdida por el set. Los espectadores, sin duda, estaban pensando lo mismo, esto no era un problema de hace 20 años. Era un problema que estaba ocurriendo ahora mismo. Lejos de disminuir, el uso fraudulento de pasaportes chilenos parecía estar en aumento.
Clark miró a Valentina con ojos serenos pero incisivos. Señorita Valentina, esto no es historia antigua. Es la realidad más reciente. Valentina, sin palabras, se dejó caer en su asiento. Ya no quedaba espacio para la negación. Justo cuando el informe sobre el incidente de España concluía, Clark organizó con calma los papeles que tenía sobre la mesa. Su expresión no reflejaba emoción alguna, solo la fría determinación de continuar el debate basándose en hechos, no en opiniones. Bien, ahora veamos con cifras por qué quieren usar el pasaporte chileno. Valentina levantó la vista levemente, pero no emitió sonido. Clark comenzó a leer en voz alta el ranking de una agencia de investigación internacional. A fecha de 2025, el número de países y territorios a los que un pasaporte chileno permite entrar sin necesidad de visado es de 194. Esto lo sitúa en la élite mundial, a la par de Corea del Sur y solo por detrás de Singapur. Es, con diferencia, el pasaporte más poderoso de toda América Latina. Y el único de la región que permite el ingreso a Estados Unidos sin visa bajo el programa Visa Waiver. La luz del estudio iluminaba el blanco del papel, pero para Valentina, cada número era como una sombra que oscurecía su rostro. Entendía perfectamente lo que esas cifras significaban, y su expresión se ensombrecía a cada palabra. Clark pasó la página y mostró el siguiente dato. Su voz era monótona, pero esa misma calma hacía que la cruda realidad fuera aún más brutal. Y el pasaporte argentino permite la entrada sin visado a aproximadamente 87 países. En el ranking mundial, esto lo sitúa por debajo del puesto 60. La diferencia era abismal, incontestable. Valentina bajó la mirada de nuevo, sus labios temblaban mientras buscaba en vano una palabra, una excusa. Su confianza de minutos antes se había evaporado. Probablemente, muchos de sus seguidores al otro lado de la pantalla sentían lo mismo. Con razón usan el pasaporte chileno, pensarían. Es lógico que haya falsificaciones. La diferencia numérica era tan aplastante que cualquier otra conclusión era imposible. Clark añadió una explicación adicional. Es natural, en cierto modo, que las redes criminales elijan los pasaportes más convenientes. Cuantos más países se puedan visitar sin visado, menor es el riesgo. En otras palabras, la razón por la que el pasaporte chileno es un objetivo es, precisamente, por la gran confianza que inspira a nivel mundial. Isabella, a su lado, asintió. De hecho, en el día a día de un aeropuerto, el pasaporte chileno se trata con una presunción de autenticidad. Se asume que es genuino. Por eso mismo, el impacto es mayor cuando se descubre una falsificación. Valentina tragó saliva y se reclinó en su silla. Cegueramente, en ese momento se dio cuenta de que su afirmación sobre la decadencia del pasaporte chileno carecía por completo de fundamento. Los números no mienten. Y frente a ellos, ella ya no tenía capacidad de réplica. Clark concluyó con un tono suave pero firme. Esta es la realidad que ve el mundo. En ese instante, el estudio quedó en silencio, y solo el peso de esa verdad, clavada en el pecho de Valentina, dominaba el ambiente. Cuando Clark cerró su carpeta, Isabella pareció recordar algo de repente. Hablando de todo esto, recuerdo otro escándalo con una supuesta ciudadana chilena. Ocurrió en 2023, en un vuelo de British Airways que iba de Londres a Buenos Aires. Valentina levantó la cabeza, con una expresión de súplica en su rostro, como si pidiera que el suplicio terminara ya. Pero Isabella ya estaba manejando su smartphone, reproduciendo un vídeo en el acto. La escena se desarrollaba dentro de un avión, justo antes del despegue. Todos los pasajeros estaban sentados, y la tripulación realizaba las últimas comprobaciones. Rompiendo esa calma, una voz chillona resonó en la cabina. Oye, ¿cachai que tienes que hablarme en chileno, po? Soy chilena, al tiro. ¿No entiendes? La que gritaba era una mujer de unos 30 años. Se había levantado de su asiento y se encaraba con un auxiliar de vuelo, protestando enérgicamente. Aunque la azafata intentaba calmarla en un perfecto inglés, la ira de la mujer no disminuía. Al ver el vídeo, Valentina esbozó una sonrisa maliciosa, creyendo haber encontrado un punto a su favor. Ahí lo tienen.
Los chilenos también tienen malos modales. Armar un escándalo así dentro de un avión. Pero su sonrisa se congeló de inmediato. En el vídeo, justo cuando la mujer empezaba su diatriba en un supuesto español chileno, algo en sus manos fue captado por la cámara. Isabella detuvo la imagen y la amplió. Miren esto. Justo cuando habla en chileno, está leyendo la pantalla de su teléfono. Un murmullo de sorpresa recorrió el estudio. Clark entrecerró los ojos, observando la pantalla con atención. Habla inglés y español porteño con total fluidez, pero para hablar en chileno necesita un guión. Nunca he visto un chileno que necesite leer para hablar su propio idioma. Esa frase fue como una daga en el corazón de Valentina. Su confianza anterior se había desvanecido sin dejar rastro. Isabella continuó. Este caso fue un gran tema de conversación en las redes sociales de Chile. Todo el mundo decía lo mismo: suena súper falso, ese acento no es chileno, es un intento de imitación. Suena como una argentina tratando de hablar como chilena. La gran mayoría de la gente se dio cuenta de que no era chilena. Los ojos de Valentina se movían de un lado a otro, buscando una salida que no existía. Para empeorar las cosas, en el vídeo, la mujer seguía gritando frases sin sentido a la tripulación. El acto que usted está cometiendo está prohibido por el punto 10 del derecho internacional. La forma antinatural de cortar las frases, la entonación forzada, cualquiera podía notar que no era la forma de hablar de un nativo. Clark se encogió de hombros. Ningún chileno invocaría el derecho internacional en una discusión en un avión. Y mucho menos un chileno que necesita leer terminología legal para poder discutir. Valentina abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Ya no se trataba de un solo incidente aislado. Era Miami, era Madrid, y ahora un vuelo desde Londres. La realidad de que la suplantación de identidad era un patrón recurrente le fue arrojada a la cara sin piedad. Clark lo resumió con una tranquilidad pasmosa. Señorita Valentina, si ella fuera realmente chilena, no necesitaría un guión. ¿Dónde ha visto usted a un chileno que necesite leer para hablar en chileno? Valentina bajó la mirada, completamente derrotada. En el corazón de los espectadores, cegueramente, se formaba la misma convicción. Así que era eso. No es más que un intento de dañar la reputación de los chilenos. En ese momento, la balanza del debate se inclinó de forma definitiva. Para Valentina, cualquier intento de contraataque era ya una misión imposible. El impacto del incidente del chileno de guión en el vuelo de Londres todavía flotaba en el aire cuando Isabella añadió, como si acabara de recordarlo: de hecho, no solo en la industria de la aviación, sino también entre los estudiantes de intercambio circula una historia bastante curiosa. Valentina levantó la vista, pero en su rostro ya no quedaba ni rastro de su energía inicial. Isabella reprodujo otro vídeo en su teléfono. En él aparecía un hombre hablando en español con un claro acento argentino. Se presentaba como un agente de viajes para estudiantes y daba consejos a un grupo de jóvenes. Chicos, un consejo clave: si se mandan una cagada, nunca digan que son argentinos. Los que saben, los más vivos, se hacen pasar por chilenos. Si la cosa se pone fea, gritan, perdón. En chileno y listo, problema solucionado. Una risa incómoda, a medio camino entre la burla y el desconcierto, se escuchó en el estudio. ¿Por qué disculparse haciéndose pasar por chileno? La idea era tan extraña que hasta Clark frunció el ceño. Isabella continuó: vídeos como este circulan bastante. Se ha extendido la idea errónea de que los chilenos son buena gente y se harán cargo de la culpa, y hay muchos jóvenes que se lo creen. Las manos de Valentina, apoyadas en su regazo, temblaban ligeramente. Ya no le quedaba ni la compostura para fingir ni argumentos para rebatir. Entonces, fue el turno de Clark de intervenir, como si también un recuerdo le hubiera venido a la mente. Ahora que lo mencionan, cuando vivía en Buenos Aires, una famosa actriz argentina decía exactamente lo mismo. Creo que su nombre era Julieta Rivas. Al oír ese nombre, el chat en vivo estalló en murmullos. Julieta Rivas era una actriz veterana muy querida en Argentina, conocida también por su ferviente nacionalismo. Clark prosiguió: lo dijo abiertamente en un programa de televisión.
Dijo, si paso una vergüenza en el extranjero, jamás digo que soy argentina. Una breve risa nerviosa recorrió el estudio, una risa de incredulidad, de no saber cómo reaccionar. Y luego añadió, en esos casos, lo arreglo hablando en chileno como puedo. Isabella sonrió con amargura y Clark se encogió de hombros. Seguramente, la mayoría de los espectadores frente a sus pantallas estaban teniendo la misma reacción. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad hay de hacerse pasar por chilenos? La pregunta era inevitable. En ese instante, el ambiente del estudio había cambiado por completo. Valentina, que minutos antes hablaba con tanto ímpetu, ahora estaba hundida en su silla, con la mirada perdida, inmóvil. La realidad de que sus propios compatriotas, a quienes ella defendía con tanto orgullo, se hacían pasar por chilenos en el extranjero para evadir responsabilidades, era una carga demasiado pesada. Clark resumió la situación con calma. Lo que esto demuestra es que no son actos aislados, sino que, en ciertos círculos, se ha convertido en una especie de costumbre cultural. El verdadero problema es adjudicarse otra nacionalidad en el momento de asumir la responsabilidad de los propios actos. Isabella asintió. Al final, se están aprovechando de la confianza que inspiran tanto el pasaporte como los ciudadanos chilenos. Lo usan cuando les conviene, y se hacen pasar por otros cuando las cosas salen mal. Es algo fundamentalmente deshonesto, ¿no cree? Estas palabras no eran un ataque directo a Valentina, pero para ella, se sentían como golpes devastadores. No podía rebatirlas porque las pruebas eran abrumadoras. Los espectadores, sin duda, asentían profundamente. ¿Hacerse pasar por chilenos cuando meten la pata? Que esto se haya convertido en una costumbre es, francamente, espeluznante. Era una mezcla de indignación y vergüenza ajena. Pero al mismo tiempo, había una sensación de alivio al ver cómo la verdad, oculta durante tanto tiempo, salía a la luz. Con el testimonio de la actriz Julieta Rivas expuesto, Valentina finalmente no pudo más y levantó la voz. Pero la mayoría de los argentinos no harían algo así. Los que se hacen pasar por otros son solo una minoría. La gran mayoría de los argentinos somos gente honesta. Su voz era un quejido desesperado. Pero esas palabras, a diferencia de sus afirmaciones anteriores, sonaban más como una súplica que como una declaración. El estudio se quedó en silencio. Ni Clark ni Isabella intentaron refutarla de inmediato. Parecían comprender la desesperación que había detrás de su voz temblorosa. Pero los hechos eran los hechos. Y Valentina, en el fondo, lo sabía. Miami, Madrid, el vuelo de Londres, el agente de viajes, el testimonio de la actriz con tantas pruebas sobre la mesa, era imposible defender que se trataba solo de casos aislados. Se mordió el labio y bajó la cabeza, quedándose sin palabras. Incapaz de refutar, pero reacia a admitir la derrota. Esa encrucijada hacía que sus hombros se sacudieran levemente. En el chat, las voces eran variadas. Vale, pero tu argumento ya no se sostiene. El problema no es Argentina, el problema es esa actitud. Enfrentar la realidad es duro. La percepción de la audiencia comenzaba a virar de la ira a una cierta compasión. Fue entonces cuando Clark habló, con un tono suave. Señorita Valentina, por favor, no nos malinterprete. No estamos aquí para atacar a Argentina como país. Valentina levantó la vista, sorprendida. El valor de un pasaporte no se decide solo por un sistema. Es el resultado de años y años de construir confianza. El pasaporte argentino también puede ganar más prestigio si sus ciudadanos actúan con honestidad y coherencia. Su voz, a diferencia de antes, sonaba sorprendentemente amable. Isabella asintió en silencio. Así es. Si la gente viaja con integridad y actúa correctamente, la reputación de un país inevitablemente cambia. Un pasaporte es el reflejo de cómo vive su gente. Valentina se llevó una mano al pecho y respiró hondo. Su actitud desafiante se había disipado, y en su rostro comenzaba a asomar una expresión más sincera y vulnerable. Tienen razón si cada uno de nosotros actúa con integridad, Argentina también se convertirá en un país más respetado, ¿verdad? En sus palabras ya no había confrontación, sino un anhelo genuino de ser comprendida. Clark le dedicó una sonrisa amable.
por supuesto. Todos los países tienen sus problemas. Pero son las personas las que tienen el poder de solucionarlos. Isabella añadió con dulzura, la discusión de hoy, Valentina, no es para culparla a usted, sino para hablar de cómo podemos construir un futuro mejor. Valentina asintió en silencio. Ya no era la conductora arrogante del inicio del programa, sino una persona que había sido confrontada con una verdad incómoda, la había procesado y estaba dispuesta a avanzar. Cuando el programa se acercaba a su fin, la expresión de Valentina ya no tenía la dureza de antes. En su lugar, una sonrisa sincera y relajada había regresado a su rostro. Para poder sentirnos orgullosos de nuestro país, cada uno de nosotros tiene que cambiar. Lo entiendo ahora. Ante esas palabras, tanto Clark como Isabella asintieron con respeto. La confianza no nace de la noche a la mañana. Se construye con el tiempo, acumulando actos de honestidad hasta que toma forma. Ese, concluyó el programa, es el verdadero valor de un pasaporte. Y los espectadores, después de pasar por la ira y la sorpresa, seguramente cerraron la transmisión con una sensación de reflexión y, quizás, de esperanza.